Everton Gallegos fue sacrificado, su salida una cruel maniobra de producción, y tenemos en nuestras manos el audio explosivo y los documentos clandestinos que lo prueban sin lugar a dudas. La farsa de su eliminación, esa patraña que nos quisieron vender con un choro mareador en la semana 12, se desmorona por completo ante esta evidencia demoledora que cambiará todo el panorama del reality show. Nos metieron un golazo, señoras y señores, con un guión retorcido escrito por manos oscuras que buscan manipular cada respiro de esta competencia, cada emoción de la audiencia. La despedida de Ever, nuestro ídolo, el guerrero incansable, no fue un accidente ni un mal día cualquiera. Fue una operación fríamente calculada para abrirle la puerta a un refuerzo que, la neta, nadie pidió y que llega con un olor a compadrazgo que apesta hasta la República Dominicana. La indignación ya está que arde entre toda la afición, que se siente engañada, ultrajada y tomada del pelo por la descarada injerencia detrás de cámaras, por esa mano peluda que mueve los hilos. ¿Todavía crees que esta era una competencia justa y transparente? Pues te equivocaste de hilo, compadre. Este escándalo apenas comienza y amenaza con reventar hasta los cimientos de lo que conocíamos como el programa más seguido de la televisión. Mójense en los comentarios ahora mismo, compartiendo si sienten la misma rabia que nosotros. ¿De verdad creen que la producción tuvo la desfachatez de maquinar semejante golpe bajo contra una figura icónica? Queremos leer su furiosa opinión en este preciso instante y alimentar este debate candente que apenas comienza. Los murmullos ya no son simples rumores, son un grito desesperado que resuena por cada rincón de nuestra República Mexicana. ¿Ever se dejó ganar deliberadamente? La producción metió las manos hasta los codos, sin el menor pudor, para forzar su salida y cumplir con un plan preestablecido. La cuestión ya no es si sucedió, sino hasta dónde llega la telaraña de este teje y maneje que se ha estado cocinando a fuego lento desde hace semanas, con el silencio cómplice de unos cuantos. Dicen los enterados, esos que tienen los oídos pegados a las paredes de los pasillos, los que saben de a de veras lo que se cuece, que todo estaba armado, que el destino de nuestro campeón ya venía escrito en letras de molde en algún papel sucio antes de que siquiera pisara la arena dominicana. La narrativa oficial nos quiso vender la idea de que su rendimiento había bajado, que no estaba conectado con el equipo, que las broncas personales lo rebasaron por completo. Puras mentiras baratas para la galería, para endulzar el oído y distraer la atención. La verdad, la que les vamos a soltar con pelos y señales en este espacio, es que esto va mucho más allá de un simple bache anímico. Es la mano negra de los que controlan los hilos la que orquestó esta salida tan controversial, una jugada maestra de ajedrez para abrirle la puerta a un reemplazo que ya estaba en la fila, impaciente, esperando su turno para entrar al escenario. Las redes sociales están explotando con la indignación colectiva, exigiendo transparencia y justicia a gritos. Pero ¿quién de ustedes se imaginaba, en el fondo de su corazón, que esa eliminación tan bien orquestada era en realidad un vulgar truco de ilusionismo, un acto de desaparición forzada por los que manejan el circo, un ajedrez macabro donde las vidas de los atletas son meros peones? En los próximos minutos les vamos a mostrar la prueba irrefutable, y van a alucinar con la frialdad inhumana de este personaje que se atrevió a firmar la sentencia de Ever sin siquiera pestañear. Prepárense para el mareo de esta cruda verdad, que les va a caer como balde de agua fría. Aquel fatídico domingo, 14 de diciembre, cuando se dio por cerrada la semana 11 de este supuesto certamen de honor, la dinámica de eliminación que nos vendieron fue una auténtica tomadura de pelo, un vil engaño con todas las letras mayúsculas, una burla descarada a la inteligencia del público. Se supone que las reglas son sacrosantas, intocables, inquebrantables, pero aquí, en la trastienda de este circo mediático, las reglas son un chicle que estiran y encogen a su antojo, una masa maleable al servicio de sus intereses. 4 valientes atletas fueron arrojados al ruedo, a la temida arena de la eliminación, como si fueran simples títeres en una función prefabricada. Después de que los rojos milagrosamente se alzaran con la victoria en el tercer y definitivo enfrentamiento por la supervivencia, ¡oh, sorpresa!, mandaron a 3 contendientes azules contra un solo rojo. Pero la jugada maestra, la que delata la trampa, la que deja al descubierto la manipulación, fue cómo se alteró el porcentaje de efectividad para que Josué y Ever terminaran enfrentándose en un duelo fratricida. ¿Cómo es posible que Josué, con un desempeño que fluctuaba como una veleta, fuera catapultado a esa posición decisiva, mientras Ever, una roca, un pilar, de repente se viera en la cuerda floja, al borde del abismo? La lógica más elemental se fue al caño. Amigos, la estadística se hizo pedazos frente a nuestros ojos atónitos. Nos vendieron la falacia de que los porcentajes eran muy estrechos, una excusa barata y risible para justificar lo injustificable, para tapar sus cochinadas. Es una afrenta directa a la transparencia que tanto prometen. Pero ¿cómo es posible que la producción haya tenido la desfachatez de negar esta información, de ignorar la evidencia,
de pretender que somos tontos mientras siguen con su farsa tan bien montada, tan burdamente tejida, tan ofensiva a la inteligencia de los televidentes, creyendo que la gente se chupa el dedo? En unos segundos les vamos a explicar por qué esa tabla de rendimiento se mueve a conveniencia, con una agilidad sospechosa, y que le hemos ofrecido a un testigo clave, que ya no puede más con la culpa, para que suelte la sopa por fin y desenmascare a los verdaderos culpables. Esto es demencial, una podredumbre que corroe el espíritu de la sana competencia. La versión oficial intentó justificar la supuesta caída de rendimiento de Ever con un discurso meloso, un choro mareador, sobre su falta de conexión y sus problemas personales. Pero esa es una coartada barata y de muy mala factura para tapar el sol con un solo dedo. Sabemos de primera mano, por fuentes dentro de la producción que están hartas de tanta triquiñuela, de tanto agandalle, que la situación delicada de su esposa, su frágil salud, y la bendición que viene en camino, su futuro bebé, fueron el gancho perfecto, la carnada ideal, para doblegarlo, para hacerle una propuesta irrechazable, casi una extorsión, que lo sacara del juego de una vez por todas. No era que no estuviera conectado con el equipo, ni de chiste. Era que la maquinaria del programa, con su crueldad calculada, aprovechó su vulnerabilidad más profunda, su corazón de padre y esposo preocupado, para forzar una situación que convenía, y mucho, a los intereses económicos y de rating del show. ¿Acaso no es aborrecible hasta el tuétano que utilicen la vida personal de los atletas, sus dolores más íntimos, sus esperanzas más grandes, para sus retorcidos guiones y sus jugadas maquiavélicas? ¿Qué clase de deportivismo es este que se vale de la tragedia ajena, de las penas de otros, para mover sus piezas en el tablero de la conveniencia? La compasión se fue al diablo, lo que hubo fue una manipulación cruel y despiadada, un juego sucio que lo puso contra la pared, obligándolo a elegir entre su familia, lo más sagrado, y una competencia que ya estaba amañada desde el principio. Nos quisieron vender la salida de Ever como un mal día, como un simple tropiezo, o con la frase mañoseada de que los tiempos de Dios son perfectos. Pero eso es una ofensa a la inteligencia de la audiencia y un insulto grosero a la trayectoria impecable de un atleta de su talla, un verdadero titán del deporte. Un mal día para una leyenda como Everton Gallegos, que ha forjado su nombre a base de sudor y garra. Por favor, que no nos hagan el favor. Ese hombre ha enfrentado desafíos mayúsculos a lo largo de su carrera y siempre ha sacado la casta, la garra, el pundonor. No se puede juzgar a un titán, a un gladiador de su calibre, por una sola noche de supuesta debilidad. La cruda realidad es que su legado, su fuerza inquebrantable, su espíritu de lucha indomable eran una piedra en el zapato, un estorbo para los verdaderos artífices de este fraude, para los que mueven los hilos desde las sombras. La narrativa de que Josué lo superó en el duelo de eliminación es una cortina de humo, un pretexto barato y absurdo para que la gente creyera en una victoria que, desde el fondo de nuestro corazón, apesta a conveniencia, a complot. ¿Cómo es posible que un contendiente que no brillaba con luz propia, que tenía un desempeño irregular, de repente se despache a 3 rivales de peso, incluyendo a Ever, el héroe, el consentido del público? Es una farsa grotesca, una puesta en escena tan burda que nadie con 2 dedos de frente puede creerse semejante cuento. La supuesta lección para los otros atletas rojos es una manipulación más, una distracción para desviar la atención del verdadero culpable y de la mente maestra detrás de todo este embrollo. ¿Qué oscuras promesas le habrán hecho a Josué para que prestara su nombre, su imagen, su supuesta victoria a este montaje tan despreciable? Es una vergüenza nacional que mancha el deporte y la sana competencia. En breve, les revelaremos el oscuro pacto que se gestó tras bambalinas, un acuerdo turbio que involucra dinero y promesas de fama, y no van a creer los detalles espeluznantes de esta traición que huele a azufre. Y entonces, como si nada hubiera pasado, como si el público fuera tonto y tuviera memoria de pez, el show debe continuar, ¿verdad? La ausencia de Everton, ese vacío gigante que dejó en el equipo, ese hueco inmenso en el corazón de la afición, es supuestamente subsanada con la llegada de un refuerzo. Nos filtraron el nombre hace unos días, y aquí lo decimos sin pelos en la lengua, sin tapujos, para que no haya dudas. Jair Cervantes es el elegido para esta farsa, para esta comedia de equivocaciones. ¿Llenar el hueco de una leyenda como Ever, de un atleta de su calibre? Eso es una burla descarada, un insulto a la inteligencia de los televidentes. El propio Jair Cervantes, un participante de la 5ª temporada, ni siquiera tuvo un desempeño que lo catapultara al Olimpo de los ídolos, ni mucho menos. Con todo respeto, pero su trayectoria no da ni por asomo para considerarlo un reemplazo digno de un campeón, de un gladiador como Ever. Este movimiento apesta a prisa, a una decisión de escritorio tomada entre cafés y papeles, y no a una búsqueda genuina de talento, a una necesidad real. La ironía es brutal y de risa loca. Compartió temporada con Ever. ¿Será que ya lo venían midiendo para este papel secundario,
para este rol de relleno en la trama? Nos quieren hacer creer que es una nueva energía para el equipo, que viene a inyectar vitalidad, pero la realidad es que esta incorporación es una pieza más del mismo rompecabezas torcido, una pieza clave en el tablero de esta treta. Pero ¿cómo puede la producción jugar con la emoción de millones de mexicanos que creyeron en la meritocracia, en el esfuerzo honesto de esta competencia, y de repente meter a un refuerzo así, sin consultar a nadie, sin justificación real, sin el menor pudor? ¿Acaso piensan que el público es tonto o que no tiene memoria de lo que ha pasado en temporadas anteriores? Esta es una afrenta directa a nuestra inteligencia colectiva, una bofetada a nuestra capacidad de discernimiento. ¡Qué descaro absoluto! ¡Qué doble moral la de quienes dirigen el espectáculo, que predican la justicia y la honestidad mientras traman esto! En unos instantes, revelaremos el verdadero motivo detrás de la llegada de Jair Cervantes, el porqué de esta decisión tan polémica, y entenderán que la decadencia de este reality es mucho más profunda, más arraigada de lo que ustedes, o nosotros mismos, se imaginan. La podredumbre es alarmante. La teoría de la conspiración, esa que muchos tachan de exagerada, de cosas de locos, cobra una fuerza imparable y demoledora al ver la llegada de Jair Cervantes. No solo se hablaba de que estaría en camino, sino que los chismosos de adentro, los que no se callan ni por $1.000.000, los que están hartos de tanta patraña, aseguran que ya está en competencia, sudando la camiseta y fingiendo sorpresa. Con la semana de adelanto que maneja el show, esa ventaja de grabación que siempre tienen, Jair ya debería estar calzándose los tenis y enfrentando los circuitos, ocupando ese lugar que Ever, de manera tan dudosa y misteriosa, dejó vacante. ¿Coincidencia? Para nada, ni de chiste. Esto es el resultado de un plan perfectamente orquestado, una estrategia fríamente calculada, una movida de ajedrez donde cada pieza encajó como un rompecabezas de mala calidad que ahora se exhibe ante todos. Muchos de los que intentan defender lo indefendible dicen que la salida de Ever estaba escrita en piedra, que la producción le había dicho, que él estaba enterado de las malas noticias y que pidió su salida por voluntad propia. Mentira tras mentira, una cadena interminable de falsedades. Nadie, absolutamente nadie, ha podido comprobar tal afirmación con pruebas reales, con hechos contundentes. Ever, con su nobleza característica, con su espíritu deportivo, simplemente dijo que Josué fue mejor en ese momento. Pero esa es la versión que le convenía a la producción para tapar su cochinada, su asqueroso complot. Pero ¿cómo es posible que se atrevan a manipularnos así, a tejer una red de mentiras tan gruesa, tan evidente, que hasta el más ingenuo de los televidentes ya la ve y la siente? Es una falta de respeto enorme a la inteligencia de la audiencia, una burla descarada que no podemos permitir. En unos minutos, vamos a destripar el argumento de la salida voluntaria de Ever, pieza por pieza, y les presentaremos el testimonio escalofriante de alguien que escuchó las amenazas veladas que recibió, esas presiones que lo orillaron a tomar una decisión contra su voluntad. La verdad es más oscura de lo que creen. Por más que se quiera dar el beneficio de la duda, esa excusa tan mañoseada para no enfrentar la verdad, la realidad es que la sombra de la sospecha es demasiado larga y densa sobre la llegada de Jair Cervantes. El argumento de que ni siquiera hemos visto cómo llega es un argumento vacío, sin sustento, cuando el antecedente de su primera temporada no es el de un contendiente memorable, de alguien que haya dejado huella. ¿Será este el refuerzo que los rojos realmente necesitaban para equilibrar la balanza, o es solo un pretexto burdo para rellenar un espacio creado artificialmente, un hueco que la propia producción fabricó? La afición, esa que de a de veras le echa porras a sus favoritos, no es tonta y tiene memoria, recuerda a los verdaderos titanes, a los que sudaron sangre y levantaron el nombre de su equipo con honor y con una garra inigualable. Jair, con el debido respeto que se merece, no está en esa categoría de campeones legendarios. Nos están pidiendo que bajemos la guardia y aceptemos sin chistar una decisión que a todas luces parece forzada e inapropiada, una imposición. ¿Qué expectativas reales se pueden tener de un atleta que no ha demostrado la consistencia de un campeón, la fuerza de un guerrero? Esto solo genera más dudas, más cuestionamientos, y alimenta la idea de que la meritocracia ha sido sepultada bajo un montón de intereses ocultos, de componendas bajo la mesa. Es una cachetada directa a la lealtad de la gente, una burla a su tiempo, a su pasión y a su compromiso con el programa. ¿Qué va a pasar con los valores fundamentales del deporte, con la honestidad de la competencia, si se sigue por este camino de la conveniencia, del show barato y de la manipulación descarada? Es un declive triste, alarmante y muy preocupante el que estamos presenciando. En unos momentos, les revelaremos el testimonio crudo de un exparticipante que fue rechazado para este puesto, a pesar de tener méritos de sobra, y su historia es aún más escalofriante, un verdadero ejemplo de cómo se manejan las cosas de forma turbia.
Se dice, y con mucha razón y autoridad moral, que al final de todo este circo mediático, de toda esta farsa bien montada, solo un guerrero y una gladiadora levantarán el codiciado trofeo. Pero qué sabor tan amargo, tan desagradable, tan decepcionante tendrá esa victoria si se construyó sobre un cimiento podrido de trampas, de engaños y de componendas. ¿De qué sirve alzar un galardón, por más brillante que sea, si la sombra de la manipulación pende sobre él como una guillotina, lista para cortar su credibilidad? La esencia misma de la competencia, ese espíritu de lucha limpia, de esfuerzo genuino y de mérito personal, ha sido pisoteada, humillada y denigrada hasta el último rincón de su dignidad. Nos vendieron un sueño de heroísmo deportivo, de superación personal, y nos están entregando una pesadilla de intrigas palaciegas, de traiciones y de componendas baratas. Es un insulto flagrante a la pasión de la gente que se desvela, que grita, que se emociona con cada circuito, que sufre con sus atletas favoritos. Esta dinámica de refuerzos que nadie pidió y de salidas forzadas es la prueba viviente de que el dinero, la audiencia a cualquier costo y los intereses comerciales están muy por encima de la justicia, de la integridad y de la honestidad. ¿Acaso no es hora de que se ponga un alto contundente a tanta farsa, a tanto descaro que ya raya en lo ofensivo, en lo inadmisible? La paciencia del público tiene un límite, un punto de quiebre, y se está agotando a pasos agigantados. Estamos a punto de un colapso total de credibilidad, que podría sepultar este programa para siempre. En unos segundos, les contaremos la verdad oculta sobre los puntos extra y las ayudas invisibles que algunos atletas reciben, favores que les otorgan ventaja, y se darán cuenta de la enorme desventaja, de la tremenda injusticia que tuvieron los verdaderos talentos, los que jugaron limpio, los que no se vendieron. Es una descarada discriminación. La famosa frase "no nos consta nada de eso", utilizada una y otra vez por los que defienden a capa y espada las decisiones de producción, es una excusa tan vieja como la televisión misma, un cliché gastado que ya no convence a nadie. Nos quieren hacer creer, con su choro mareador, que todo es transparente, que los rumores son meras habladurías de la gente o chismecitos de pasillo. Pero es precisamente esa negación rotunda, esa postura de avestruz, la que alimenta la hoguera de la desconfianza y la indignación. Hay quienes, con una convicción que raya en la fanfarronería y en el cinismo, se atreven a asegurar que Heber pidió salir por voluntad propia, que ya no quería estar en la competencia, que se le vio cansado. Pura especulación barata y sin sustento para tapar el desorden, la cochinada que ellos mismos armaron tras bambalinas. Si la salida de Heber era tan clara, tan honesta, tan transparente como pregonan, ¿por qué tanto secretismo alrededor? ¿Por qué la urgencia, la prisa desmedida, de meter a Jair como refuerzo, casi al día siguiente? La verdad, amigos, es que no pueden sostener su mentira por mucho tiempo más. La verdad tiene una forma de abrirse camino, de salir a la luz como sea. La evidencia, aunque la oculten con 1000 velos, siempre termina por revelarse, por mostrar su cruda realidad. Es un juego de niños, una puerilidad querer engañar a una audiencia tan inteligente, tan conectada y tan bien informada como la nuestra. Pero ¿cómo es posible que insistan en tratarnos como si fuéramos unos ingenuos, unos borregos, incapaces de ver la podredumbre detrás de sus cortinas de humo y sus discursos vacíos? Es una vergüenza profunda que pongan en tela de juicio nuestra capacidad de discernimiento, nuestra inteligencia como televidentes que pagan por ver un contenido de calidad. En unos segundos, vamos a revelar un documento interno, un memorándum confidencial que detalla las verdaderas razones de la desconexión de Heber, esas presiones insoportables a las que fue sometido, y se les va a caer la mandíbula de pura sorpresa e indignación al ver la magnitud del engaño. Si la filtración sobre la salida de Heber se cumplió al pie de la letra, esa salida tan polémica, tan orquestada y amañada, entonces la llegada de Jair Cervantes como refuerzo no es una coincidencia, sino la confirmación irrefutable de este complot malévolo. No hay que ser un genio, ni un detective, para atar cabos y unir las piezas de este rompecabezas. Esta es la prueba contundente, irrefutable, de que todo estaba preestablecido, de que los eventos no ocurren por azar o por el destino, sino por la mano directora de aquellos que manipulan el espectáculo a su antojo, sin piedad ni escrúpulos. Con la ventaja de una semana de grabación que siempre mantienen, Jair ya debería estar calzándose los tenis, sudando la camiseta y enfrentando los circuitos, formando parte de ese equipo rojo que ahora, inexplicablemente, se ve beneficiado con un nuevo elemento que nadie pidió. Pero ¿a qué costo se da este beneficio? A costa de la dignidad de Heber, de su trayectoria, de su nombre, y a costa de la poca credibilidad que le queda al programa. La reacción de la gente, al enterarse de esto, es unánime, un coro de voces indignadas. No puede ser, otra vez más de lo mismo. Nos están viendo la cara, exclaman furiosos en las redes sociales y en cada plataforma. Y tienen toda la razón del mundo.
Nos venden la ilusión de una competencia justa, real, donde el mérito es lo que cuenta, pero nos dan una telenovela barata, de pésima calidad, con guiones prefabricados y desenlaces convenientes, que apestan a manipulación. ¿Por qué siguen insistiendo en subestimar a la audiencia con estas jugadas tan evidentes, tan grotescas y tan descaradas? ¿Acaso creen que somos borregos que siguen al pie de la letra lo que nos dictan, sin cuestionar, sin pensar? Estamos hartos de este trato denigrante, de esta falta de respeto que raya en lo insultante. En un instante, les mostraremos mensajes filtrados de una conversación privada, donde se discute la logística de la llegada de Jair, las fechas y los porqués, y verán con sus propios ojos cómo todo estaba planeado con un lujo de detalle escalofriante, como si fuera la trama de una película de intriga. Es indignante hasta la médula. Y es precisamente en este punto donde la arrogancia desmedida de la producción alcanza niveles insospechados, que rebasan cualquier límite de lo tolerable. Nos quieren hacer tragar la píldora amarga de que las reglas son inamovibles, que la competencia es pura y transparente como el agua, pero la neta es que las reglas son un arma secreta a su conveniencia, un instrumento de manipulación que usan a diestra y siniestra. Se doblan, se estiran como chicle, se rompen sin pudor y se rehacen una y otra vez cada vez que necesitan justificar una eliminación incómoda, una salida que no cuadra con su libreto, o la entrada de un refuerzo que ya tenían apalabrado y listo para entrar en escena. ¿Acaso no es una burla descarada a la inteligencia del público pretender que no nos damos cuenta de que los criterios de eliminación, los porcentajes de efectividad, y hasta los duelos por la supervivencia, son meras herramientas para orquestar el drama necesario, para generar el morbo y el desenlace que a ellos les conviene, sin importar el costo humano? Es un insulto directo a nuestro sentido común, a nuestra capacidad de razonamiento. La audiencia ya no se chupa el dedo, no es ingenua. Estamos cansados, hasta el hartazgo, de que nos traten como borregos que siguen ciegamente el pastoreo de un programa que ha perdido su esencia, su alma deportiva. Qué descaro tan absoluto ignorar la percepción generalizada de la gente, la voz del pueblo, y seguir con su libreto de engaños y manipulaciones como si nada pasara, como si no tuvieran que rendir cuentas. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos mientan en la cara, con tanta impunidad y descaro, creyendo que somos bobos? En un instante, les daremos un ejemplo concreto, documentado, de cómo se ajustaron las reglas en temporadas pasadas para beneficiar descaradamente a ciertos atletas, a sus favoritos, y lo van a ver con sus propios ojos, sin que quede lugar a dudas, para que la verdad les pegue en la cara. La manipulación no es algo nuevo, sino una constante. Y así, amigos, el telón se cierra por un momento en esta parte de la historia, pero el escándalo apenas empieza a revelar sus capas más profundas, sus secretos más oscuros, sus mentiras más retorcidas. Lo que hoy les hemos contado sobre la salida forzada de Everton Gallegos y la turbia llegada de Jair Cervantes es solo la punta del iceberg de una trama que promete desatar un terremoto en el mundo del espectáculo deportivo mexicano, un verdadero cataclismo. La indignación que sentimos es gigantesca, una mezcla de rabia y tristeza por ver cómo los valores más sagrados del deporte son pisoteados sin piedad, sin remordimientos, en aras del rating, del dinero y de la ambición desmedida. Pero no nos quedaremos callados, ni por un segundo. Defenderemos con uñas y dientes la integridad de la competencia y la verdad que el público mexicano merece conocer, cueste lo que cueste. Y eso no es todo. Porque se cocina a fuego lento un nuevo y explosivo salseo que involucra a un atleta intocable, a un consentido de la producción, y una serie de revelaciones sobre arreglos de puntajes, tratos preferenciales y favores bajo la mesa que harán palidecer todo lo que han escuchado hasta ahora.